Muy buenas a todos. Estamos en esta oportunidad para hablar de un tema muy interesante, un tema que nos apasiona, que nos gusta. Vamos a hablar del podcast de Audible, una producción de MediaPro, y para ello tenemos aquí de verdad, a uno de los guionistas también que se introdujo en este proyecto, que es José Antonio Pérez Ledo. ¿Cómo estás, José Antonio? Hola, encantado de hablar contigo. De verdad, maravilloso. Es que, a ver, yo soy una devoradora de podcast y de todo el contenido que tiene que ver con historias de crímenes, de estas cosas que pasan. Yo no sé, pero es algo que digo, veo una cosa nueva y estoy ahí dándole, ¿sabes? Como siempre. Antes que nada, para que me pongas ahí, para quedar en contexto de esta historia. Primera pregunta, José Dime. Antonio, yo quiero saber cómo así te introdujiste en este proyecto para darle forma a este podcast, Falsos Culpables, recordar, los Falsos Culpables, con una gran producción detrás que es MediaPro Studios. Sí, efectivamente es una producción muy grande. Pues mira, yo me introduje en yo soy parte del equipo de contenidos de MediaPro y yo me introduje en este podcast porque me llamó Michael, el director, cuando ya la producción estaba bastante avanzada, habían hecho muchísimo trabajo de documentación y tenían guiones ya escritos y necesitaban una mano en la conversión de esos guiones en guiones de audio, que es algo que ahora, gracias a la popularización de los podcasts que creciente cada día, está siendo más normal, ¿no? Pero yo, por razones profesionales, tenía ya experiencia en esto porque ya había escrito unos cuantos podcasts y necesitaban que cogiera unos guiones que eran de sonido, pero en el fondo eran muy audiovisuales, porque casi todo el mundo era de Globo Media y por tanto era gente con una enorme experiencia en televisión, pero no tanto en audio. Y me pidieron que les diera una especie de electroshock a los guiones para convertirlos un poco más en el formato audio, ¿no? Con las peculiaridades que tiene intrínsecas este medio del podcast, que son muy distintas a las de la televisión. Claro, porque aparte, recordemos, por si no lo conocéis, yo espero que sí, porque José Antonio tiene un podcast con mucho éxito, se llama El Gran Apagón, ¿no, José Antonio? Sí. Así que, de verdad, también, aparte que ha sido guionista, si no me equivoco, también de la serie Caminantes. Sí, eso es, sí. Oye, me gustó mucho la serie. Sí, Coldo. muchas gracias. De MediaPro también. Claro, 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 sí, 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 porque entrevisté a Coldo también hablando de un poco de todo Sí, esto. Me gustó muchísimo. Aparte, me pareció súper ligera para ver también. Así sí, que enhorabuena también por eso. muchas gracias. Y quiero que me cuentes, José Antonio, cuando te presentaron el proyecto de Falsos Culpables, Sí, ¿cómo fue? ¿Cómo te introdujiste dentro de este mundo de estas historias? Porque creo que son 8 capítulos, ¿no? Si no me sí. equivoco. Son 8 capítulos, pero no son 8 historias, porque algunas historias se reparten en 2 capítulos, porque eso fue una de las cosas que se decidieron ya desde el principio. Había historias que eran tan complejas, tenían tantos giros, que meterlas en media hora era complicado. Se podía, pero sacrificabas mucho. Había mucha historia que sacrificar, sobre todo la parte judicial, ¿no? Creo que no destripo nada a nadie si digo que la historia va de inocentes que son acusados de crímenes que no han cometido, ¿no? Entonces, la parte judicial era larga, claro, en todas las historias había que plantear el crimen, el delito que se cometía, por qué, cómo se cometía ese error en la instrucción que acababa encontrando un culpable que no lo era en realidad, luego y todos los vericuetos judiciales que en algunos casos duraban años. Contamos la historia de gente que ha estado muchos años en la cárcel, acusado incluso en el corredor de la muerte, un caso de un chico cuyos padres son españoles que se mudaron a Florida, que llegó a estar en el corredor de la muerte, ¿no? Acusado de un delito que no había cometido. Eran historias muy largas en algunos casos, entonces inmediatamente se vio la conveniencia de partirlos, lo cual además, con estas narrativas a las que estamos acostumbrados ahora en ficción, nos obligaba a hacer un cliffhanger, ¿no? A no partir la historia en dos de cualquier manera, sino partirla de manera que el oyente se quedase enganchado al final de la primera parte, ¿no? Y digamos que me preguntabas cómo me introduje en estas historias. Bueno, las historias son aterradoras, todas. Ya. Aterradoras en el sentido de que no puedes creer que pasen esas cosas, ¿no? Que haya Hasta ahora que errores sigan pasando. Y dices, que siguen pasando, por sí, supuesto, y perdón, seguirán José Antonio, que te pasando. interrumpo. Es que a mí esto me apasiona muchísimo porque es como muy heavy, que no te, como lo que tú dices, no te lo terminas de creer. Sí, Sigue, sí, perdón. a veces hay errores que, claro, viéndolos con perspectiva, cuando estás escribiendo años después de que eso ocurriera, te parecen muy burdos, ¿no? Y te preguntas cómo puede ser que se cometan errores como ese. Un caso, por ejemplo, de una persona que él es un ciudadano holandés, es uno de los falsos culpables.
le someten en una rueda de reconocimiento frente a las mujeres que han sido agredidas. Esas mujeres han sido agredidas por un hombre que habla inglés. Y en esa rueda de reconocimiento ponen al holandés que habla inglés y a 3 españoles que él los define como bajitos y morenos. Entonces, obviamente, en esa rueda de reconocimiento todo el mundo señala al ciudadano holandés, que no es quien cometió esos crímenes. Pero esa persona acaba en la cárcel por un error tan burdo como este, ¿no? Es que son cosas inimaginables, que dices, que esto esté pasando, que pasen estas cosas y que haya gente inocente y solamente estamos viendo un pequeño atisbo, ¿sabes? Porque creo que hay muchos casos, lamentablemente, ¿no, José Antonio? ¿Tú has investigado Sí, un poco seguro. más también de esto? Quiero saber. No, yo sí te puedo decir que había más casos y también hay casos de gente que no quiere hablar. Sencillamente gente que ha vivido esa experiencia y quiere borrarla en su mente, lo cual es Claro. completamente comprensible, creo yo. Y lo último que quiere es ponerse a dar entrevistas o ya está, lo vivió y quiere pasar página. Sí. Los casos que se cuentan en falsos culpables es gente que algunos no con gran entusiasmo, pero quieren contarlo sobre todo fundamentalmente para que no vuelva a pasar, para que no vuelvan a pasar cosas de este tipo. Es lo que te iba a decir, es que si no hay divulgación, si no hay información, si no se pone en evidencia todos estos casos, todo esta burocrática, todo lo que está relacionado con falsear pruebas, porque también vemos muchas cosas de eso, es decir, no solamente buscamos a un inocente que sea culpable, sino que decimos, mira, vamos a coger a cualquiera y ya está, y tú eres el culpable y no investigamos más. Es decir, si no divulgamos esto, yo creo que el público obviamente no se va a enterar ni la gente. Entonces, Claro. sinceramente, O sea, con lo que tú dices, creo que es muy difícil para ellos, para los afectados, esto, volver a recordar todo lo que ha pasado, pero si no se habla, si no se divulga, va a quedar en el olvido. claro, es que estamos hablando de gente que han pasado media vida, en algunos casos media vida en la cárcel. No hay compensación posible, da igual que luego te dé el Estado una indemnización. No hay compensación posible a eso. Te meten en la cárcel cuando tu hijo tiene 2 años y sales cuando tiene 30. A En mí, fin. es que a mí todo eso, esos temas me parecen súper, yo me meto muchísimo, me habrás visto, me meto mucho en esto porque es que yo creo que siempre veo que es imposible imaginar o ponerse en la piel de esa persona porque dices, no podría, me volvería loca, me terminaría matando, lo siento, pero es que a veces piensas cosas y dices, jolín, nunca te puedes poner en el lugar de esa persona, de ese falso culpable y en esa historia, ¿no? Tan controvertida, lo que tú dices también, falta de información, falta de pruebas, es que ¿a ti te ha habido alguna historia de estas? Claro, obviamente no nos vas a contar, tranquilo, para que la gente lo escuche, pero que te ha impresionado más. Sí, sí. Todas son espectaculares, pero hay una que en el momento en que me llegó ese guión, ya os he dicho que a mí me llegaban ya guiones, yo los reconvertía, pero cuando me llegó ese guión, recuerdo que le llamé a Michael, al director, y le dije, ostras, este guión es durísimo. Y me dijo, sí. Y dije, a ver cómo contamos esto, a ver si podemos encontrar una manera de, aunque no lo parezca, suavizar un poco, porque es que en mi opinión, era fuerte al nivel de dejar de escucharlo incluso. Y creo que cualquiera que sea padre o madre puede entender por qué. Porque es la historia de un padre y una madre que tienen un hijo y cuando el crío tiene un mes le pasa algo. No reacciona el niño. Van inmediatamente al hospital y les quitan al niño. Les quitan al niño porque consideran que lo han agredido ellos, que le han maltratado, que le han dado una paliza, básicamente. El síndrome del bebé zarandeado se llama, que es que coges a un bebé y lo zarandeas y eso le puede provocar un derrame cerebral. Y les acusan y entonces durante más de un año se les prohíbe ver a su hijo e incluso planea sobre ellos la posibilidad de que acaben en la cárcel, ¿no? Claro, yo me imaginaba, sobre todo si eres padre novato, esa circunstancia en la que te quiten a tu hijo, encima te acusen por supuesto, ellos eran inocentes. Claro. Me pareció dolorosísimo, dolorosísimo. Jolín. Y José Antonio, un poco ya para ir terminando, no queremos quitarte más tiempo porque estás a tope de trabajo. ¿Cuán difícil es realizar de un guión a un podcast, a hacerlo audible para los espectadores? Bueno, todos los medios tienen sus particularidades, ¿no? El sonido, el podcast, el sonido tiene en este caso un podcast narrativo como es este, tiene una serie de particularidades. Algunas son unas desventajas y otras son unas ventajas, ¿no? El hecho de narrar única y exclusivamente con el sonido, ¿no?
Pero bueno, en Falsos Culpables teníamos para empezar la voz de la narración y además una serie de entrevistas repartidas. Lo que había que hacer era aderezar eso, enriquecer todo eso para que el oyente se trasladara. Por ejemplo, la historia que tenemos en Tampa, Florida, una historia que empieza en Tampa, Florida en los años 90, luego se penetra en el corredor de la muerte. Claro, tienes que conseguir de alguna manera que más allá de las voces o más allá de la narración de Gonzo, el oyente vaya a Tampa, Florida, en los años 90, se traslade a Florida. Si contamos la escena en la que estamos en una calle, en la que este hombre va a ser detenido por la policía por un crimen que él no ha cometido, la reconstruimos de una manera en la que el oyente esté ahí, no solo es una voz contándola, ¿sabes? Sino que el oyente tiene que estar en esa calle de Tampa, Florida, en el año 90 y pico, y luego tiene que estar en el corredor de la muerte y sentir simplemente con los estímulos sonoros que pasan los años en ese corredor de la muerte, que esa persona envejece, que se intenta suicidar con una lata. No es solo que lo cuente él, sino conseguir ilustrar eso sonoramente con planos, con todos los recursos que el sonido ofrece, incluido el silencio, por supuesto. Claro, es que eso es lo importante. Si no creáis para todos que hacer un podcast como este es fácil, es decir, hay un gran trabajo detrás y sobre todo esto, trasladar al oyente a este sitio, a este lugar. De verdad que hacéis un trabajo increíble. Y ya mi última pregunta, José Antonio, yo quiero saber cómo ha sido también la participación, la introducción de Gonzo como tú dices, como parte de este proyecto. Bueno, Gonzo estaba ya desde el principio, cuando me llegaron los guiones ya estaba Gonzo en el proyecto y la voz de Gonzo ya estaba escrita, o sea, eso yo ni siquiera lo toqué y luego él encima además la ha hecho mejor incluso de lo que estaba en los guiones y yo sí sé que Michael quería una voz que le diese empaque y humanidad, ¿no? Las dos cosas que es algo difícil, no quería ese tipo de voces neutras, ¿no? De true crime, que te están diciendo simplemente los hechos, ¿no? Porque además Falsos Culpables, el narrador no solo dice los hechos, sino que valora. O sea, hay un posicionamiento ético constante en Falsos Culpables y la voz de Gonzo es quien refleja ese posicionamiento, no solo contándonos lo que pasa, sino por qué está mal eso que pasa y por qué no debería volver a pasar. De verdad, son historias realmente increíbles, pero sobre todo impactantes, que os van a remover de verdad por dentro, porque son muy heavy, muy fuertes, es que no encuentro otra palabra para describirla. Y yo solamente para terminar, quiero que nadie se pierda Falsos Culpables, de verdad. Son 8 capítulos repartidos en varias partes, como ha dicho José Antonio, pero también, por favor, yo espero más programas. ¿Podría haber más temporadas, José Antonio? Yo no tengo ni idea, no puedo responder a eso. Igual sí, no lo sé, pero no lo sé. Sinceramente no lo sé. Bueno, le vamos a dejar ahí la cuestión. Esperamos que todos que oigan van a querer escuchar más temporadas de Falsos Culpables y esperemos que haya. A ver si Michael o Gonzo nos pueden contar algo, pero esperamos que sí. ¿Vale, José Antonio? Vale, si te cuentan algo me lo chivas luego, ¿vale? Claro que sí. Así que ha sido un placer hablar contigo, José Antonio, de verdad, lo he pasado muy bien y gracias por toda esta información de este podcast. También nos perdáis, ya sabéis, el gran apagón, Falsos Culpables, todo de verdad es ideal. Así que gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti.